va y saca información de lo que es la realidad de un hombre en su casa, de acuerdo a lo que está archivado ahí, de acuerdo a mi experiencia con papá, lo que vi, la relación de los dos, la relación de los esposos fría, distante. Hay mujeres muy cálidas en su trato, pero se casaron con un témpano. Ellas muchas veces dicen, no, es que mi suegro era así. Yo he hablado con él y él me decía cómo era su papá en la casa. A él lo criaron así y por eso trata a los niños así. Pues sí, mucho puede dictar la realidad humana. Y en efecto, venimos como condicionados por unos modelos, estructuras, arquetipos que solo puede sanar el amor de Dios. Él es el único que le quita ese sello de verdad. Él es el único que le quita ese sello de yo soy así, es que a mí me criaron así. Él es el que hace mi corazón en medio de un proceso de sanación, me lleva a perdonar todo lo que haya pasado, ocurrido y quienes hayan estado en mi pasado. Te perdono, papá, te perdono, mi viejo querido, te doy gracias por haberme dado la vida. Hoy te bendigo y te doy gracias porque el Señor quiso que a través de ti yo viniera al mundo en la unión con mi madre. O pues podrá uno perdonar también a su mamita. Hoy no quiero quedarme encadenado desde tus defectos, tus errores. Hoy te disculpo de tu distanciamiento, de tu frialdad, de tu agresividad, de tus palabras fuertes conmigo, de la falta de compañía tuya. Hoy te disculpo en el nombre del Señor Jesús, te perdono y te doy gracias por haber sido instrumento para que yo esté vivo. Ahora, Señor, me dispongo en tu amor, ya que veo hacia la realidad y tengo mis hijitos, a no repetir esto mismo. Ahora veo la oportunidad que tengo. Tal vez mi viejo no lo pudo vivir conmigo, mi madre no lo pudo vivir conmigo, pero ahora yo sí tengo la posibilidad de sentirlo y de manifestarlo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Pero es ahí donde viene el punto donde iniciamos. Hay que concretamente acercarse al Señor. Y si una pareja vive ahí, pues de la manera como ya hemos mencionado, o aún en el mismo matrimonio, un matrimonio donde no se hace vida el sacramento, ahí casados, llevando una vida de afanes, trabajo, cosas, pero estas mismas circunstancias son distractores para ocultar grandes verdades. Grandes verdades, grandes situaciones que hay en el corazón de uno y de otro. Entonces, qué bueno que seas consciente de esto que te está pasando en tu corazón, que eres consciente de todo esto que en medio de la realidad te hace daño.
Aquí uno logra advertir un amor muy bonito de parte tuyo hacia tus niños, pero no logras canalizar cómo manifestarlo. Esta es la realidad en muchos momentos de nuestras vidas, de ustedes, mío. Nos quedamos cortos, sin argumentos. Y uno humanamente, pues, se va a manifestar como entiende. Como entiende. No es que no podamos amar. Es que no sabemos manifestar el amor, que es diferente. Porque el no poder amar es sencillamente desconfiar de la acción creadora por amor de Dios con cada uno de nosotros. Volvemos a lo anteriormente mencionado, no sabemos manifestar nuestro amor porque estamos heridos, porque hemos sido maltratados, porque hay una historia de vida por sanar, porque estamos aferrados a unos criterios, a unas ideas. A veces, el varón en una relación está muy aferrado a su realidad de macho, de hombre. No, uno de hombre también puede ser tierno, excesivamente tierno. Y no solo en esa realidad de conquista, sino en la realidad de su vida. Tierno. Pero esa ternura solo se obtiene en Jesucristo nuestro Señor. Él nos acaba de escribir, dice, sí, yo soy casado, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Concédele, Señor, a este hermano, a este hombre, la gracia, la fuerte gracia de tu amor. Ayúdale, Señor, en medio de tu compañía, de tu amor, a confrontarse con todos aquellos momentos a través de sus recuerdos que hayan sido dolorosos en su pasado. Ayúdale a confrontarse en aquello que se ha creído. Yo soy así. Ayúdale a confrontarse, amado Señor, desde esos aspectos donde Él cree que de esta manera se siente seguro, que realmente hay una base de miedo. Ayúdale, amado Señor, a confrontarse con la alegría del amor, el amor que instruye en libertad, el amor que se manifiesta en confianza, el amor que corrige en misericordia, el amor que se dice con palabras, pero que se manifiesta también con el abrazo, con el afecto que genera una mirada. Ayúdale, amado Señor, a él y a muchos hombres y mujeres que se puedan encontrar en esta realidad. Ayúdales a vivir esta experiencia sanadora en la fuerza de tu amor, donde ellos se amen, donde ellos se encuentren, donde ellos se reafirmen, donde ellos se desprendan de un pasado doloroso, de abandono, de agresión, de malas palabras, de soledad. Allí donde estaba papá y mamá, pero estaban muy ocupados y se crearon en medio de otros ambientes, carentes de la presencia de sus padres, desde ese afecto enriquecedor. Ayúdale a comprender que esa cercanía suya hacia sus niños vale más que muchas cosas materiales, que lo material son medios únicamente para la vida de los niños, pero que lo que realmente Él quiere es
que sus niños crezcan sanos en el amor, en la estructura de una personalidad, de un carácter bonito, diáfano, libre. Que pueda ser consciente que si sus niños todavía están como muy cercanos a él, está extendida la oportunidad, no esperar a que crezcan y ya en medio de la propia realidad de sus vidas caigan en la rebeldía, en el distanciamiento, en el irrespeto, que pueda traer cosas más graves como enfrentamiento con los hijos, confrontación entre esposos por la violencia que se genera. Ayúdale, amado Señor. Concédele a través del sacramento de la confesión esa confrontación bonita, sana, que no es arroparse bajo el manto de unas culpas y reproches, sino sentirse descansado, que el corazón queda libre para que se incorpore toda tu presencia de amor y él descubra nuevos elementos, herramientas en su corazón, en su mente, que aplicar, de qué echar mano, no de su pasado, no de sus heridas, porque todo eso enfermo ya estará en ti, amado Señor, porque de ti solo brota lo bueno. Ayúdalo, amado Señor, en esta terapia de amor para consigo mismo, para que vaya dando esas primeras manifestaciones, que puedan comenzar por ser un hombre que esté más pendiente, que dedique más tiempo, que se lance a la aventura de una caricia, de una mirada tierna sostenida ante la profunda, tierna y diáfana mirada inocente de su hijo o de su hija, que pueda sentir como esa mirada le sana, pero a la vez le da la fuerza de manifestarse de la misma manera. Ayúdale, Señor, a articular, aunque sepa hablar hace muchos años, ayúdale a articular el idioma del amor, que tanto nos cuesta. A saber cómo suena la A con la M seguida de la O y la O seguida de la R. Amor. Articular, aprender a hablar desde ese sentir, a articular el idioma del amor. Ayúdalo a salir, amado Señor, ayúdanos a salir a todos de esas prisiones del miedo. Ayúdanos, Señor, a salir de las prisiones, de los esquemas en los cuales hemos sido criados, y a descubrir en ti nuevos elementos, a descubrir tu corazón limpio, diáfano. Yo creo, Señor, que tú has puesto en nuestra vida a nuestros hijitos, aunque de pronto esto lo entendamos pasados unos años, aún así, en la fuerza de tu amor todo se sana. Pero yo creo, Señor, que tú has puesto a nuestros hijos en nuestras manos para sanación de nuestra propia realidad de niño que todavía sangra, que todavía duele, que todavía se hace incompleta muchas veces. Ayúdale a este hermano a descubrir que con sus niños completa todo lo que pudo haber quedado pendiente en su niñez, en su crianza, desde el afecto, desde el amor,
que solo puede encontrar en ti, amado Señor. Ayúdale también a descubrirse en una fe amorosa. No en la fe de saber que existes y que estás ahí, no una fe que le lleve, Señor, a sentirte que cada día esté más gozoso de la realidad de ser hijo tuyo, de ser ese compañero fiel al lado de su esposa, pero a la vez de ser ese instrumento para la vida de sus niños. Ayúdale, amado Señor. Seguramente requerirá de ayuda. Una comunidad, como hombres de futuro aquí en el Minuto de Dios. Porque tu ayuda no es únicamente quedarse, Señor, sentado en un butaco con las manos unidas, clamando y esperando que algo acontezca. Tu ayuda nos lleva desde la fe a movernos, a buscar momentos, espacios, personas, orientación, para salir adelante. Tú nos lanzas salvavidas, pero a veces nos quedamos esperando ahí a que todo acontezca así como de la nada. Ayúdale, amado Señor, a tomar conciencia que tal vez debe disponer de un poquito más de tiempo para su vida espiritual, para su crecimiento, para encontrarse enriquecido como hombre, como hijo tuyo, como esposo y como padre. Requerirá entonces de tomar conciencia que no todo acontece así nomás, que hay que ejercitarse, que hay que acercarse más a la palabra, que hay que acercarse a una comunidad, como hombres de futuro aquí en el Minuto de Dios, que hay que vivir la presencia viva del amor de Dios a través de los sacramentos, y que hay que perseverar, que hay que comenzar a dar fruto desde ese amor en la exigencia diaria de su realidad como esposo, como padre. Que allí donde salga ese pequeño reto, lo sortee desde la misma oración: Señor, ¿tú qué harías? Y que Él pueda dar esas respuestas inteligentes y responsables a cada uno de esos momentos en compañía de sus niños. Para que donde antes reaccionaba energúmeno, violento, distante, ahora reaccione tierno, amable, reflexivo, siempre con amor. Para que allí donde la única herramienta que podría utilizarse para formar fuera el grito, se utilicen palabras llenas de amor. Palabras que enriquezcan antes que anulen al otro. Para que él comprenda que la autoridad no se forma de esa manera. La autoridad tiene como base, como principal componente, el amor. No el golpe, no el grito, no la indiferencia. Ayúdalo, amado Señor. Ayúdanos a todos. Bendito seas. Amén. Habíamos colocado desde la realidad este ejemplo. Si nos vivimos quejando de la realidad de nuestro país,
y no abordamos nuestras propias realidades así como este hombre. De manera sencilla dice, soy de mal genio, tengo un temperamento muy fuerte. ¿Es así? Pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a no quedarnos mirando como espectadores lo que pasa allá, sabiendo que debemos entrar en acción. Qué muchachos tan violentos, tan agresivos, esta juventud, cómo salió de tan terrible. Bueno, callemos un poco más y pidámosle al Señor que nos ayude, porque seguramente somos artífices de eso. Qué violencia, uy, qué muchachos tan gritones, tan bebedores, tan perdidos en esto, en lo otro. Bueno, esto no es echar culpas a ningún papá y a ninguna mamá, simplemente es mirar que hubo algo que en esencia falló en nuestros hogares. Ese muchacho no obedece, no hace caso. Bueno, si la autoridad únicamente la manifestamos desde el grito, desde la violencia, desde la mala mirada, desde la represión en la casa, ese niño no se iba a quedar niño toda la vida, ese muchacho, esa muchacha, apenas tengan... Eso es lo normal, inclusive del ser humano. Solo aquellas personas que se han quedado pusilánimes en la vida, dominados por el terror en la casa, pues obviamente ya el daño es muy grande en el corazón. Pero lo normal de una persona es que allí donde siente ese agobio, pues se emancipe. Yo no es que esté siendo o me esté encontrando a favor de la rebeldía de los hijos, de la grosería. Pero es que es apenas un movimiento, como cuando pensemos a uno le cae algo y uno se mueve, se sacude para quitarse algo, eso que le ha caído encima. Lo único que sana es el amor. Por eso, si tus niños están en ese ambiente de rebeldía, habrá que comenzar a darse cuenta los formatos de crianza, los modelos de crianza que hemos tenido. Tú en este momento te enfrentas a gritos con un adolescente, niño o niña, un jovencito, una jovencita, y tú no vas a encontrar nada bueno. Y no es que se entienda que entonces, bueno, entonces ahora debo dejarme gobernar de mis hijos. No, no es eso. Hace unos días escuché una frase de una persona que me gustó mucho. Dijo, allí donde los argumentos se acaban, entra el grito. Y en muchos momentos ustedes y yo hemos quedado sin argumentos. ¿Por qué? Porque el amor ha dejado de nutrir nuestros corazones. Allí donde se acaban los argumentos, entra el grito, la violencia. Es que aquí se hace lo que yo digo, aquí mando yo. Tengámoslo por seguro que ese jovencito, esa jovencita, va a buscar medidas de escape, medios de escape. Hace un momento dije que nunca será tarde. Muchos dirán, ay Dios mío, yo así es que he venido actuando, por eso es que mis hijos son así. No. No pienses que todo está perdido. Tal vez lo primero que hay que reconocer es como este hermano que nos ha escrito. Señor, yo soy así, de esta manera,
Estoy descubriendo dónde está el foco, dónde está la fuente de toda esta realidad dolorosa. Ayúdame a sanar, Señor. Ahora recuerdo que a mí así me trataron, así me criaron, así me dijeron, utilizaron casi los mismos instrumentos, los mismos métodos conmigo. Señor, yo quiero renunciar a eso. Pero para eso hay que perdonar, soltarse de ese manto oscuro y revestirse del manto de la gracia, del amor de Dios. A mí también me trataron así de adolescente. Eso fue lo que yo recibí. Ahora me doy cuenta que yo estaba descubriendo el mundo, la vida. Pero lo que encontré como medio de ayuda fue la represión. Donde me equivoqué, me cayeron con todo el furor encima. Señor, yo no quiero eso más. Perdóname, porque ahora me doy cuenta que sí me equivoqué y al resistirme, al haber obrado de esa manera, estaba pecando. Pero también quiero perdonar a mi padre, a mi madre por su escasez de conocimiento, de capacidad, de criterio. Los perdono. Los perdono por esos momentos dolorosos, feos que vivimos, donde no hubo más herramientas sino el golpe, el grito, el lastimar psicológica y físicamente. Quiero soltarme de todo esto, porque si no mi corazón no estará preparado para recibir la abundancia del corazón tuyo. Y esto a la larga ayuda a sanar a las familias. Pensemos un hijo, una hija maltratados, abandonados, pero que en el amor de Dios se encuentran. Será un hombre casado, una muchacha casada que dan testimonio de ternura. Están sembrando el amor allí en tantos corazones dentro de la misma familia que están heridos y lastimados. De pronto por ahí hay otro hermano así, y ese hermano se da cuenta y le pregunta: oye, hermano o hermana, ¿cómo haces tú en estas edades con tus hijos, con mis sobrinos? Porque a mí me está costando. Qué bueno poderle decir: a mí también me costaba. Como Felipe cuando le dijo a Natanael: hemos encontrado aquel de quien habla la ley de Moisés y los profetas. Lo hemos encontrado. Y el otro le dice: no, ¿cómo así? Puede salir algo bueno de Galilea, de esta región puede salir algo bueno. Ven y verás. Ven y verás. Allí es donde se hace luz una persona. Hermanos criados en las mismas circunstancias, que entonces uno debe decir: yo he escuchado familias enteras de hermanos que dicen: no es que nosotros nos criaron así, todos somos así, por eso somos así, agresivos, violentos, rencorosos. Así se habla muchas veces cuando ha habido este tipo de crianzas dolorosas, equivocadas. Oh, es que nosotros somos violentos por naturaleza. Pero solo pensemos que uno de ellos comienza a acercarse a Dios, todo el bien que va a traer para la familia. Será el que consulten los hermanos. De pronto uno les dirá: mira, solo Dios. Si quieres yo te llevo a la comunidad donde estoy. Hablas con el sacerdote, yo solo te sirvo de instrumento, solo te digo que has sido en el amor de Dios. Ah, esto es maravilloso.
¿Cuántos testimonios de estos habrá? Comencemos por ese donde todos se repiten, no, es que todos somos así. Y se lo dicen, y al calor de pronto de los encuentros familiares, no, y sonrisas van y sonrisas vienen. Eso es atarse más. No, no es por ahí. Bueno, entonces, pues cerramos esta reflexión que traíamos acerca de no quedarnos mirando simplemente las realidades difíciles, en particular de nuestra sociedad, sino que nos hagamos partícipes en el amor de Dios, desde lo profundo del corazón, por hacer nuestra tarea, cada uno, en fe y esperanza. Que sí, que hay circunstancias difíciles, que tendería uno más bien a desanimarse y a no hacer nada, a quedarse ahí quieto. No. Simplemente a quedarse desde esas muy eruditas reflexiones, uy, nuestro país está enfermo. Pero es que la enfermedad de nuestro país también puede ser mi enfermedad personal, íntima. Y por uno que cada vez en Jesucristo nuestro Señor se vaya sanando, vamos a encontrar un caminar muy diferente. Porque muy seguramente de ahí se formarán los nuevos políticos que ya no serán corruptos, sino serán honestos, o al menos resistirán mejor a la tentación de hacerle daño a un país. Tendremos personas en diferentes lugares de su quehacer, de su compromiso, hombres y mujeres más comprometidos en la vida matrimonial, comprometidos desde el amor, desde la fe. Así como ese árbol comenzó a torcerse desde pequeño, ahora crecerán unos arbustos más derechitos que serán de tronco fuerte más adelante. Por eso nosotros no debemos desconfiar del amor de Dios, pero debemos abrirnos a Él. De acuerdo. Bien. Bendito sea, Señor, por todos y cada uno de estos hermanos que tú has reunido, que tú has traído a este momento. Ahora que nos vamos a disponer a escuchar tu palabra, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, a rendir ante ti todas y cada una de nuestras debilidades, imperfecciones, limitaciones, defectos y pecados, porque queremos ser libres, Señor. Queremos crecer en tu amor, ser sanados en tu amor. Queremos tener una relación mucho más estrecha, mucho más íntima contigo desde el corazón, para que tú, Señor, en ese amor nos muestres qué es lo que quieres, para que nuestra experiencia de relación contigo no se limite a un corazón que únicamente te quiere imponer su debilidad, sus ideas y criterios. Señor, yo quiero disponerme a tu amor, pero ayúdame a vencer en mí, Señor, a morir a mí. Ayúdame, Señor, porque de lo contrario te quedarás fuera de mi corazón. Bendito seas, Señor. Amén.
paso por fuego, yo nunca me quemo. Si me hundo por agua, tu mano me alcanza. Eres mi refugio, mi fiel compañero. Quisiera llevarte a ti al mundo entero. Te quiero amar como tú me amas, poderte adorar con el corazón, poderme llenar de tu Espíritu Santo en mi corazón. Llenarme de ti, llenarme de ti. Eso. Como dice, si paso por fuego, dice, si mundo por agua, tu mano me alcanza. Eres mi refugio, mi compañero. Quisiera llevarte a ti al mundo entero. Te quiero amar como tú me amas, poderte adorar con el corazón, poderme llenar de tu Espíritu Santo y a mi corazón. Como tú me amas, poderte adorar con el corazón, poderme llenar de tu Espíritu Santo y a mi corazón, corazón. Llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Dile de tu presencia, Señor. Dile, quiero llenarme de ti. De tu presencia, Señor. Te quiero amar, poderte adorar, dile, con el corazón, poderme llenar de tu Espíritu Santo y a mi corazón, llenarlo de ti. Gracias a todos. Les quiero invitar para que compartamos la liturgia de este nuevo día, 4 de septiembre. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. Jesús de Nazaret fue al pueblo donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie
para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo, y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Elías, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos entonces hoy con el texto del libro de el evangelista San Lucas. Y este texto del Evangelio nos presenta al Señor Jesús como buen judío en la sinagoga. El Señor Jesús asiste a la sinagoga, como lo hacen los demás judíos.
Resulta que ese día en el que él asiste, el día de reposo, como era su costumbre asistir, se puso de pie para leer las Escrituras. Y entonces dice el texto del Evangelio que le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Es decir, ese mismo texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias, del profeta Isaías, ya para el tiempo del Señor Jesús existía. Es decir, él está leyendo o va a comenzar a leer un texto de este libro que nosotros obviamente también tenemos la dicha y la posibilidad de leer en nuestras Biblias. Y entonces le pasaron el libro del profeta Isaías. Él no lo toma por su propia cuenta, se lo pasan. Pero cuando él lo abre, se va a encontrar en unos versículos que cuando él los lee, y cuando al finalizar de leer esos versículos, él dice unas palabras, se generan una serie de reacciones en los demás judíos que le estaban escuchando. Y es hacia allá, hacia donde vamos, hacia donde nos vamos a encontrar avanzando. Recuerden que ya al inicio hemos hecho como un planteamiento que ahora va a ser mucho más, por medio de la palabra, mucho más claro para nosotros. Vamos a generar como un pequeño contexto diciendo lo siguiente: el cumplimiento de una hermosa promesa. El cumplimiento de una hermosa promesa hecha por parte de Dios al rey David en su momento, es decir, muchos siglos atrás, mucho antes de la venida del Señor Jesús. El cumplimiento de una hermosa promesa hecha al rey David por medio del profeta Natán. Estamos devolviéndonos, estamos contextualizando un poco. Esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, se había convertido en la gran esperanza del pueblo de Israel. Ustedes dirán, pero ¿cuál promesa generaba tanta expectativa? Generaba tanta atención. Esta promesa por la cual nos estamos preguntando consistía en que la descendencia del rey David habría de permanecer siempre en el trono. Eso fue lo que se le prometió al rey David por medio de Natán, el profeta. Obviamente, para cuando el Señor Jesús está entre nosotros, pues el rey David hace siglos ha dejado de gobernar, pero sigue en el ambiente, desde la misma palabra sigue como ese deseo del cumplimiento de esa promesa, que la descendencia de David siga en el trono. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en algunos momentos al Señor Jesús se le conoce como Hijo de David. Ustedes recordarán cuando un cieguito gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Verdad? Hijo de David.
no es que el Señor Jesús sea hijo del rey David. No. Y estas aclaraciones, de pronto, por más sencillas que sean, pero valen la pena, porque alguna vez les dije que escuchamos expresiones como estas y uno se queda callado. Por más sencilla que pueda ser la inquietud o por más que a uno le parezca que va a cometer un error, pues uno debiera acercarse al Padre, al sacerdote y decirle: Padre, es que yo escuché esto pero no me quedó muy claro. Si yo sé que el Señor Jesús es Hijo de Dios, que nos llegó a través de nuestra Madre la Virgen María, pero aquí dice Hijo de David. No sé, yo creo que esto muchas veces ha llegado a confundir. Que se refiera al Señor Jesús en algunos textos de esta manera, Hijo de David, está haciendo relación o se refiere a que el Señor Jesús hace parte de ese pueblo que alguna vez en el pasado fue gobernado, dirigido, liderado por el rey David. Un pueblo próspero, que obviamente después se dividirá, que tendrá unas confrontaciones en medio de sus debilidades, y que desde ese pequeño remanente de pueblo que quedó, desde donde viene la semilla de nuestra Madre la Virgen María, sus padres, Ana y Joaquín, desde esa realidad de ese pequeño remanente, es desde donde nace nuestra Madre la Virgen María, y por medio de ella, que hace parte de ese pueblo todavía, que tiene como centro, como su única realidad a Dios, es que viene obviamente el Señor Jesús, pero por esa línea de pueblo. Algo así como cuando se dice este hijo de Colombia pertenece a la realidad de un pueblo. Bien. No es que David haya engendrado al Señor Jesús, no. Sino que el Señor Jesús muchos siglos después vendría por la línea de ese pueblo que se ha mantenido fiel a Dios, aunque ahora es muy pequeño. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, estamos hablando de una promesa que alienta, que llena de esperanza al pueblo de Israel. Entonces, esa promesa en sí misma permitía confirmar dos aspectos. El primero de ellos es la gran fidelidad de Dios, que se evidencia al estar constantemente pendiente de su pueblo, la fidelidad de Dios. Ese Dios que me ha prometido por el profeta algo es un Dios fiel. Y segundo aspecto. Un segundo aspecto que no podemos dejar pasar por alto. El triunfo del plan de Dios más allá de nuestras limitaciones o la imperfección de su pueblo. Obviamente la palabra nos va involucrando. Es decir, que yo puedo tener la realidad ahora de un Dios fiel, un Padre fiel, que obviamente ha hecho cumplimiento de su promesa. Para nosotros, obviamente como cristianos, como católicos,
Bueno, obviamente en su momento los israelitas estaban pendientes del cumplimiento de esa palabra. En el cumplimiento de esa promesa que aguardaban ellos que se hiciera realidad, se habla de un Mesías, se habla de Cristo. Mesías o Cristo significa el ungido. El ungido. Por eso este pueblo está muy atento al cumplimiento de esa promesa, que venga el ungido, el Mesías, el Cristo vivo. Por eso, el texto del Evangelio de hoy, volviendo a él, aquí estábamos como haciendo una pequeña contextualización. ¿Desde dónde viene ese aguardar el Mesías? Viene desde esa promesa hecha al rey David, que de su pueblo siempre habría alguien que estuviera en el trono. Y descendiente de toda esa tradición es que llega el Señor Jesús. Desde el vientre de nuestra Madre la Virgen María. Por eso el Señor es judío. Jesucristo nuestro Señor. Entonces pasa que el Señor Jesús va ese día de reposo a la sinagoga, se reúne ahí para leer la Escritura, para compartir, y abre el libro del profeta Isaías. Dice el texto del Evangelio, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito ahí? Dice, esto lo comenzó a leer el Señor Jesús y vamos a entender que lo leía de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Él leyó estos 2 versículos nada más. Atención, solo estos 2 versículos leyó. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Dice el texto que todos los que estaban allí seguían mirándole, claro, como sorprendidos. Precisamente abre el libro y lee donde lo que lee lo está viviendo en primera persona quien lo lee, o sea, el Señor Jesús. Ellos como que se preguntaban, como que decían, bueno, preciso le salió este texto, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es al que se refiere el texto mismo? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. Esto equivale a me ha ungido, el ungido de Dios. Entonces el Señor Jesús les dice, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Sí nos damos cuenta? El que acaba de leer el Señor Jesús esos versículos es en quien se cumple lo que acaba de leer, lo que está escrito. Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Les está diciendo, el ungido soy yo.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Soy ese de quien la Escritura habla que ha venido a traer la buena noticia a pobres, a dar libertad a presos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar un año favorable de gracia. Claro, yo creo que esto para ellos fue algo demasiado, digamos, fuerte, en el sentido de que no se lo esperaban. Esa manera como el Señor Jesús, leyendo la misma palabra, la Escritura, luego les confirma que lo que acaba de leer ha acontecido, está aconteciendo con él mismo. Ellos no estaban preparados para escuchar esto. Es en mí en quien se cumple lo prometido por Dios al rey David. ¿Recuerdan que la promesa decía que su descendencia siempre estaría en el trono? ¿Que de su pueblo saldría el que estaría en el trono? El Señor Jesús les está dando a comprender también que esa promesa se está haciendo realidad. Para que no tengan dudas, les dice que hoy se cumple esa profecía, esa profecía se está cumpliendo en lo que acaban de escuchar. Aquí viene una pregunta, porque recordemos que en el texto hay una serie de actitudes de parte de quienes le acompañaban ahí en la sinagoga. Muchos comenzaron a preguntarse de la procedencia del Señor Jesús. Este es el hijo de José, el carpintero. Luego el Señor Jesús les dice que no hay un profeta bien recibido en su propia tierra. Pero también les habla de cómo el profeta Elías, en el nombre de Dios, no pudo hacer muchas cosas ahí en el pueblo, porque el mismo pueblo de Dios se cerró. Entonces ayudó el profeta Elías a una viuda, la viuda de Sarepta. Cuando el Señor describe con estas palabras que el profeta Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, no es porque él haya sido egoísta, sino porque los corazones se cerraron. Cuando Dios envió al profeta, los corazones se cerraron a él, pero hubo unos que, no siendo del pueblo, como de esta señora de la región de Sarepta, ella sí lo recibió ese mensaje. Luego les dice también que había muchos enfermos en el tiempo del profeta Elías, pero que ninguno de esos enfermos fue sanado más que Naamán, que era de Siria, y todos sabemos que Siria pues era una región pagana, pero hubo allí alguien que creyó, y no fueron precisamente los del pueblo de Dios. Obviamente todo este diálogo les genera a ellos malestar, porque ellos están comprendiendo lo que el Señor Jesús les dice. Palabras más, palabras menos, el Señor Jesús les dice: hoy delante de ustedes está el Mesías, el que tanto están esperando, y ustedes están con la misma actitud de corazón. Hoy tienen delante el cumplimiento de esa promesa que han aguardado durante siglos. Hoy les está llegando la buena nueva. ¿Soy yo el Mesías, el Hijo de Dios? Pero ustedes se ponen con este tipo de dudas. Y bueno, vamos a darnos cuenta que se enfurecieron, porque dice el texto que lo querían
digamos, lanzar por un barranco. Pero también dice el texto que el Señor Jesús pasó en medio de ellos y se fue. El Señor Jesús morirá en la cruz. Y aunque uno crea en efecto que fue llevado allá por los judíos, fariseos, escribas, en fin, que es el triunfo de ellos, no es la voluntad de Dios. Es decir, aquí acontecerá solo cuando mi Padre lo desee, lo permita. Por ahora no, todavía no ha llegado mi tiempo. Por eso el Señor Jesús, aunque ellos ya estaban muy enfurecidos, dice el texto que Él pasó en medio de ellos y se fue. Todavía no era, así tuvieron muchas ganas de hacerle daño. Todavía no era. Qué bueno que podemos entender que en nuestra vida nunca las cosas van a pasar desde nuestro capricho. Nunca pasarán como cosas de Dios. Sí, uno las puede conseguir, uno puede encapricharse, obstinarse en muchos propósitos que tal vez no corresponden a la voluntad de Dios. Bien. Entonces seguimos ahí. La pregunta que surge, ya casi para finalizar este encuentro, es por qué el anuncio del Señor Jesús no se convirtió en una buena noticia para estos judíos. Uno se imagina que si el Señor Jesús les dijo, hoy se está cumpliendo esta promesa, ellos debieron haber saltado, tirado cosas al aire, haberlo abrazado, recibirlo de una manera especial. ¿Por qué no se alegraron al saberlo? Es muy probable que al comienzo, cuando el Señor Jesús les dijo que hoy se cumplía esa palabra, ellos hayan sentido como un poco de gozo, de alegría, un poquito nada más. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de ese momento de diálogo, van dejando que la duda, la desconfianza, el mal genio, se vayan afirmando, acentuando, conduciéndolos a la hostilidad. Ya sabemos que lo querían agredir. Va dando paso a la agresión, a la agresividad de sus corazones. Eso los llevó a manifestarse en contra del Señor Jesús. Se están enojando porque lo que escuchan no corresponde a lo que quieren oír. A lo que quieren oír no corresponde. ¿Por qué están molestos? Están escuchando algo que ellos realmente no estaban preparados para oír. Y es que evidentemente había un nuevo David. Habría un nuevo David que, como David en su momento, de manera decidida, en el nombre de Dios, se deshizo de los filisteos. Recordemos cómo todos estos pueblos que asediaban al pueblo de Dios, poco a poco, desde que David enfrentó a los filisteos, al gigante, a Goliat, de ahí en adelante el pueblo se fue expandiendo, se fue consolidando bajo la dirección de David.
Asimismo, ellos creían que el Mesías que viniera, así como ese nuevo David, el Mesías, sería llamado a consolidar la grandeza de Israel. Desde un triunfo, desde una victoria que los ayudara a ellos a sentirse libres, felices. Por eso lo que estaban escuchando, aunque les parecía algo agradable del cumplimiento de la promesa, pues no correspondía mucho a la realidad, porque es que enfrente tenían a un hombre sencillo, a un hombre sencillo, a un hombre que no correspondía como con esa realidad del rey David. El rey David era ostentoso, el rey David era poderoso, el rey David tenía tremendos ejércitos, era muy conocido y hasta temido seguramente por los enemigos, pero a quien tienen enfrente, pues les parece muy bonito escuchar que se cumple la promesa de Dios a la venida del Mesías, pero ese Mesías les parece algo como no muy contundente. Pero la forma como el Señor Jesús se dirige a ellos desde el texto de Isaías les causa perplejidad, se quedan perplejos. ¿El Mesías será posible? Hasta ahí todo va bien. Recuerden que el Señor Jesús solo leyó 2 versículos, donde habla cómo el Espíritu del Señor está sobre él, que lo ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los presos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de bendición, un tiempo de gracia constante. Pero es que resulta que el Señor Jesús omite unos versículos siguientes que obviamente están en el texto del libro del profeta Isaías. Y él omite precisamente allí donde dice que la venganza del pueblo elegido contra los pueblos vecinos. La venganza del pueblo elegido, es decir, ellos, un nuevo Mesías que venga a vengarlos. Es decir, que el Señor Jesús les ha entregado un mensaje donde son profundamente llamados a la gracia, al amor y al perdón. Y donde las palabras acerca de un triunfo o victoria arrasadora, estruendosa por medio de la fuerza de la violencia, no fueron dichas por el Señor Jesús. Es decir, el Señor es el Mesías. Hay una confrontación en el corazón de ellos, en su manera de pensar. Hay un triunfo, una victoria, pero no a la manera de ellos, o como ellos la quieren, o como la imaginan, o como la han estado esperando. El triunfo del Señor es el triunfo del reino del amor. Es el triunfo del reino de Dios. El amor, el perdón, la misericordia, el servicio. Por eso muchas veces nos cuesta. Lo que nos queda, digamos, para reflexionar es, ¿estamos nosotros alegres
por el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tal y como Dios Padre nos lo ha enviado, como lo reconocemos. Porque muchas veces pues uno no ve la mano de Dios supuestamente desde lo que uno cree, entiende, desde lo que uno se imagina o quiere oír, y le cuesta abrir el corazón al Señor, seguirlo. Una buena pregunta. O, por el contrario, todavía nos cuesta. Nos resistimos. Estamos alegres con ese Mesías que nos llama a la humildad. Estamos alegres con ese Mesías que nos enseña el camino del amor al enemigo. Con ese Mesías que se ha convertido también en nuestro maestro en medio del dolor, el sufrimiento, no para quedarse ahí simplemente, sino para encontrar un sentido al mismo sufrimiento. O tal vez todavía nos podemos encontrar de alguna manera en esa oscuridad de muchas de esas interpretaciones que tenemos acerca del Señor. Por eso que nosotros cada día vayamos reconociendo que Él es el Mesías, porque como dijimos al inicio, su obra ante todo es en nuestro corazón, en nuestro corazón. Me retiro diciendo lo siguiente. El Señor es el ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a los pobres. Alguien nos escribió y nos dijo, soy de mal temperamento. Pues yo te quiero decir que ha llegado para ti esa buena noticia. El que está ungido con el Espíritu Santo de Dios te llenará y te colmará también. A todos y cada uno de nosotros de la buena nueva, del amor del Espíritu Santo. Es Jesucristo el que viene a dar libertad a los presos. Quiero ser muy claro. Habrá personas que estén privadas de la libertad. Eso es un proceso muy diferente. Que obviamente Dios conoce todo y Él sabe organizar, dirigir, permitir muchas cosas. Pero la libertad de la que habla es de aquellos presos del corazón. Estar preso bajo el odio, bajo la mentira, la envidia, la corrupción, el orgullo, la soberbia, la vanidad, el pecado. Esas son las prisiones que el Señor viene a abrir, y dice además que ha venido a dar vista a los ciegos. Es una forma también de escapar de esa prisión, porque muchas veces estamos ciegos, hasta de la misma manera como lo entendemos a Él. El Señor ha venido para anunciarnos la gracia de Dios, para estar en amistad con Él, para permanecer en esa relación de amor con Él. Tal vez nuestro corazón se resista, como le pasó a estos judíos. Lo tenían enfrente, pero pues ellos seguían aferrados a la realidad de un Mesías que correspondiera a sus intereses, a su voluntad. Y aquí también nos sentimos confrontados. Tal vez nosotros no vivimos ese reino de Dios, precisamente porque a veces nuestro corazón se resiste tanto. Pero
pero solo la gracia de Dios puede ayudarnos a salir adelante de tanta oscuridad. Tenemos ya las 4 de la madrugada en punto. Quiero enviar un abrazo a todos y cada uno de ustedes, muy amables por su compañía, los que han estado a través de nuestro chat. No quiere decir que porque no los hayamos mencionado, no hayamos visto que están allí, no hayamos leído sus mensajes. Todas y cada una de estas intenciones de oración las presentaremos también en la oración del Santo Rosario. Oye, Señor Jesús, se nos revela como el Mesías. Atendamos a su palabra, abramos nuestro corazón. Les quiero enviar un abrazo. Dios mediante nos encontramos esta noche. Sigamos orando por estos días, por esta semana de bendición, la visita del Papa Francisco. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando